Hola, hola, hola. Bienvenidas a Entre Amigas. Qué privilegio es tenerles aquí otra vez y tener a mi querida hermana Christy Hubbard aquí conmigo el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy feliz que estás aquí otra vez en Perú después de 8 años. Doy gracias a Dios por el tiempo que estuviste aquí en Perú como misionera, como esposa de mi pastor, de hecho, hace años, y qué gusto es tenerte aquí. Bienvenida. Estamos listas para escuchar lo que Dios quiere hablar con nosotras el día de hoy. Yo sé que va a ser de gran bendición. Le he pedido a la hermana Christy que pueda compartir un poco de su historia, de su testimonio con nosotros, un poco de lo que Dios le ha enseñado a través de muchos años de su vida. Muchas de ustedes saben que ella tiene un gran testimonio, que ha pasado por varias tormentas y hoy día tendremos el privilegio de poder escucharla. Entonces, querida amiga, cuéntanos un poco acerca de ti. Soy Christy Hubbard y sí, tengo 5 niños. Amén. Que yo llamo a ellos mis 5 fabulosos. Y sí, claro, hemos estado aquí en Perú por unos 5 años, pero eso era hace 13 años. Wow. Y sí, hemos fundado una iglesia con la gracia de Dios. Amén. Y mi esposo y yo, claro, con un equipo de personas. Y damos gracias a Dios por esos tiempos queridos aquí en Perú. Amén, qué bueno. Y aunque viniste a Perú con tu esposo, tenían antes de eso más tiempo en el ministerio, ¿verdad? Claro que sí. Hemos tenido como 10 años en el Ok. ministerio en los Estados Unidos, un departamento hispano allí. Ay, qué y bueno. fue unos años muy bonitos igual como Ay, acá qué en Perú. bien. Una gringa trabajando con hispanos. Imagínate. Voy a intentar imaginar ya. Ay, bueno, pero es un gusto de verdad que puedes estar aquí. Yo he estado orando por ese momento por ya meses, emocionada también que Dios ha provisto para que puedas viajar y venir a Perú. Has podido ver a muchos seres queridos, he visto muchos reencuentros con bastante amor, cariño. Y Sí. yo creo que un dicho que he escuchado es que la gente nunca van a olvidar cómo tú les has hecho sentir. Y yo he visto a través de tu vida, no solo en años pasados, pero en este vez, otra vez, la manera que ames a las personas. Es algo único, es algo muy bonito y te agradezco de todo corazón. La Biblia habla acerca de tratar a otros, a preferirnos unos al otros como mejores. Y es algo que yo he visto día tras día, que tú siempre estás haciendo, mostrando este amor y cariño. Y yo digo, wow, qué bonito. Ay, muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora vamos a escuchar un poquito acerca de tu niñez. Creciste en los Estados Unidos, creo. Cuéntanos un poco de tu niñez, de cómo recibiste a Cristo como tu Salvador. Sí, era mi privilegio a crecer en un hogar cristiano y doy gracias a Dios por eso, porque para mí yo pude escuchar el Evangelio desde mi niñez, desde la cuna. Entonces, con solo 4 años de edad, yo entendía bien que yo soy pecadora y yo necesitaba un Salvador. Y con mi fe de 4 añitos nada más, yo he ponido mi fe en Cristo como mi único Salvador. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque para mí siempre han sido en mi corazón a amar a Dios y seguir a Él. Y en cuanto que Él quiere de mí, yo siempre he sido, aquí estoy, envía aquí, envía a mí. Y doy gracias a Dios por esas raíces profundos en cuanto de la vida cristiana. Ay, qué bonito. Envía aquí, envía a mí, envíame a mí. Pienso de María que decía, envía aquí tu sierva. Ella es mi héroe ¿En de la serio? fe. Con razón. Ay, qué bonito. Sí, la verdad que sí. Es una gran mujer de la fe. Entonces, creciste en un hogar cristiano, entonces, ¿tenías toda la vida perfecta o cómo era? No tanto, pero Dios es bueno, porque en cada momento, en cada etapa de mi edad, yo he visto su mano entre y sobre todo. Y claro, tuvo una niñez muy bonita, muy preciosa, pero sí llegó el día en nuestra casa que
yo empecé a ver unas cositas ahí y entre el matrimonio de mis padres y ellos llegaron a punto a divorciaron. Entonces eso probablemente fue el primer tormenta fuerte para mí. Yo era jovencita, una prueba de fe en cuanto que yo estaba orando y orando por mis padres, pero no llegó la respuesta como yo quería. Y yo tuve que navegar primera vez a ver que a veces lo que pedimos no es lo que va a suceder. No podemos pedir de Dios como una magia que va a darnos lo que queremos, porque a veces las personas tienen su propia voluntad. Y yo tuve que aprender por la primera vez que sí, Dios deja a las personas hacer sus decisiones y otros tienen que vivir con esas consecuencias. Pero de todos modos, Dios sí trabaja entre todo y Él va a cumplir su voluntad hasta que sí fallamos a Él. Pero Él siempre estaba allí mirándome, cuidándome y guiándome en cuanto de lo que era el próximo paso para mí. Amén, qué bonito. A veces dicen, pues, si tus padres son así, tú también, ¿verdad? Lo vas a pasar. Sí. O a veces usan tipo cosas así como excusa. No, ahora no voy a poder servir a Dios, o como mis padres, y lo usan como excusa. Pero eso es algo que no he visto en tu vida, a pesar de este primer tormenta, como dices, y ver a tus papás divorciarse, supongo que se fueron a otros lados. Claro. Y siempre dicen, no, es entre nosotros nomás, y no va a afectar a los niños. Pero los niños, muchas veces cuando hay divorcios, son los que sufren más. Oh, así es, en verdad. Qué triste, ¿verdad? Así es. ¿Y cuántos años tenías, se puede saber? De 16 años, mi papá salió del hogar y ellos divorciaron unos años después. Entonces era un largo rato de rogar a Dios por mis padres, pero ellos tomaron sus decisiones. Son buenas personas, pero tomaron sus decisiones, exacto. Amén. Pero sí me afectó mucho y a mis hermanos. También, sí, obviamente a tus hermanos también. Y entonces viendo eso con 16 años, ¿cuál era yo me imagino a mí, ¿no? Diciendo de repente, entonces jamás me voy a divorciar o poniendo unas pautas así en mi vida. ¿Habían cosas así unas decisiones de repente que has hecho en este tiempo? Sí, claro. Justo en los mismos meses, mientras mis padres estaban al punto de separar, Dios trajo a mí mi esposo. Claro, no era mi esposo en el tiempo, pero sí, como un amigo. Y mi esposo también llegó de un hogar muy roto, muy quebrantado. Y con él yo pude abrir mi corazón y decir en cuanto del sufrimiento y el dolor de eso de mis padres, de parte de mis padres. Y él estaba allí para ayudarme y animarme en cuanto de la palabra de Dios. Y nosotros empezaron como amigos así. Pero después llegó allí sentimientos más bajos y justo cuando era más serio en cuanto de nuestra relación, nosotros dos hemos estado allí hablando mucho en cuanto de si vamos a casar, tenemos que hacer diferente. Tenemos que no hemos visto un ejemplo bueno en cuanto de nuestros padres, pero podemos hacer de nuevo. Podemos rotar estos modelos y ejemplos y hacer algo diferente. Y eso era parte de nuestras conversaciones mucho antes de casarnos. Era en cuanto de lo que dice la palabra de Dios acerca de eso y qué podemos hacer y qué debemos hacer. Si llegamos a un punto que las cosas no son tan buenas, ¿qué vamos a hacer? Y hemos practicado mucho de eso y hemos decidido antes de decir nuestros votos que eso es para la vida y la palabra de Dios es lo correcto y no podemos hacer decisiones como nuestros padres. Wow, qué bonito, exacto. Yo he conocido a muchas jovencitas hoy en día que por no tener un buen ejemplo y no poder ver un buen ejemplo dicen, oh, ya yo nunca me voy a casar. ¿Verdad? Sí. Echan la culpa que mis padres eran así, entonces yo nunca quiero tener que depender de un hombre, ¿verdad? Yo voy a vivir sola y muchas cosas más. Pero qué bueno que ustedes han visto en la palabra de Dios el buen ejemplo y el regalo que es el matrimonio
han creído en los propósitos de Dios, en su deseo de tener un ejemplo, ¿verdad? Algo viviente aquí en la tierra, que realmente es algo simbólico entre Cristo, ¿verdad? Y la novia. Y qué bonito que ustedes han decidido que a pesar de ver matrimonios así, a pesar de ver divorcio hasta en tu propia familia, que no, tú ibas a hacer algo distinto, ¿verdad? Exacto. Y yo sé, conociéndote bien, yo sé que eso venía con mucha oración, con muchas veces pedir al Señor y decir, ayúdame Dios, dame sabiduría, cómo tener un buen matrimonio. Entonces, este amigo, con lo cual después pasaste y se acercaron un poco más, entonces, ¿en qué año, o bueno, no sé, en qué año, o cuántos años tenías más bien, cuando te has casado entonces? Nosotros, yo con 21 años y mi Ok. esposo con 20 años de edad. ¡Uy, tan jóvenes! Éramos jóvenes, sí, ¡Wow! pero eso era después de 5 años de estar allí saliendo, citando, mirando uno a otro, como quiere decir, conversando, acercando. Como sí. aquí en Perú diríamos como amigos especiales o algo así. Sí. Más sí. o menos. 5 Enamorados años de no, ser pero amigos especiales. Ok. Así. Qué bueno, wow. Entonces, 5 años como amigos especiales, después se casaron. Sí. Ay, qué bonito, excelente. Cuéntame un poco, te casaste y esos primeros años después de que casaste, ¿cómo fue? En estos primeros años, nosotros dos anotaron que era justo de la luna de miel que empezaron de llegar todas las pruebas y cosas. A veces yo miro como, wow, han sido una vida llena de luchas y pruebas, pero también gracia y fortaleza y Dios entre todo y sobre todo. Pero sí, como cuando casamos, mi esposo tuvo 1 año más en el seminario. Okay. Yo fui completa, pero para él 1 año más. Entonces tuvimos que lidiar en cuanto de trabajo y sus clases y el ministerio en lo que ya hemos estado participando, y fue mucho para nosotros en cuanto de económicamente y en cuanto de nuestra energía, en cuanto de de todo. No, era un requisito de toda parte de nuestras vidas, pero fue muy bueno para nosotros porque de allí hemos juntado más y aprendido uno a otro y acercando más a Dios entre todas esas pruebas. Y doy gracias a Dios por este primer año. Y de allí tuvimos el privilegio de trabajar ahí en el ministerio del Departamento Hispano en Indiana, afuera de Chicago. Y fue de gran bendición para nosotros. Pero también más pruebas, más luchas, como perdió mi primer bebé en un aborto espontáneo y tuvimos que pasar esa situación y otra vez muchas pruebas de las finanzas y en cuanto de decisiones que tuvimos que lidiar y de todo eso. Puedo hablar por horas en cuanto solo de estos primeros años de nuestro matrimonio, pero en todo momento estábamos nosotros juntos, orando, buscando a Dios, acercando uno a otro, hablando acerca de cada prueba. Y doy gracias a Dios que Él nos ayudó bastante en esos años, en el principio del matrimonio. Amén, qué bonitos años. Y después yo te conocí cuando ya tenías 3, ¿verdad? Ya Sí. tenías a Timoteo, Zach y Ivana, Sí. ¿verdad? Qué bueno. Y yo sé que durante este tiempo, bueno, yo creo, no sé cuál habrá sido el orden, ¿verdad? Tenías tus 3 hijos, pero en ese tiempo creo que fue cuando también le han diagnosticado a su esposo, ¿verdad? Sí, exacto. Yo estaba embarazada con Ivana, mi hija, y yo pensé que iba a perder a ella. Yo pasé los mismos síntomas de mi primer bebé y yo tuve que estar en cama por unos cuantos de semanas, unos meses justo. Wow. Y casi llegó el punto de perder a Ivana. Entonces eso fue fuerte para mí, pero en el momento que yo estaba con más salud, más calma, que sí, el embarazo será bien, nosotros tuvimos la invitación a llegar a México
para una conferencia de música y fue de mucho ánimo para nosotros ir. Entonces fuimos en familia, los dos chiquititos, Timo, Isaac y yo con mi embarazo de Ivana. Y mientras estaba allí, sí, mi esposo se enfermó y pensamos que era algo del estómago, algo de tal vez no sé. Pero el pastor allí nos dijeron, mejor que ves un médico tenemos aquí en la iglesia que es cristiano para que te revisa y se asegura que todo está bien. Y en ese tiempo con él descubrió un tumor enorme en el abdomen de mi esposo. Y él dijo, tenemos que operar ahora. Y mi esposo dijo, tranquilo, vamos a regresar a los estados, voy a hablar con mi pastor a sacar consejería. Y mi esposo llegó en esa misma noche y me dijo, creo que tengo cáncer. Y yo, con un choque fuerte, y era la primera vez en mi vida a llegar a un punto a sentir como desde lo más profundo de mí salió por mis lágrimas. Yo sentía como al revés, como yo estaba allí en un bañito que estaba allí con justo esta misma Biblia, yo estaba sobre mis rodillas llorando. Y yo tuve por primera vez a rendir todo eso, el control, porque yo no pude controlar lo que va a suceder en estos momentos. Y yo pasé unas horas durante toda la noche, al fin, a dejar a mi esposo en las manos de Dios, justo por primera vez. Y nosotros sí fui a los estados y otra vez, una historia muy larga, voy a hacer corto. Pero sí, bien, descubrimos un cáncer que tuvo mi esposo. Era muy raro, no era como un cáncer normal, pero ellos nos dijeron que algún día eso va a ganar. No sé cuándo, no podemos decir, tal vez 5 años, tal vez 2 años, tal vez 15 años, pero va a llegar el punto que este cáncer va a ganar, porque no hay tratamiento por eso, no hay forma, solo podemos lidiar con las síntomas. Entonces tuvimos que pasar un tiempo muy difícil, ambos, enfrente de Dios, con Dios aparte, juntos aparte, hasta que llegamos al punto de decir, ok, no mi voluntad, sino la tuya, Dios. Y sí, hemos pasado mucho tiempo de cirugías y Ivana nació y mi esposo era muy delicado todavía de su primer cirugía y él tuvo que tener un segundo cuando ella tenía solo 6 semanas de edad. Él tuvo un segundo, llegó la tercera y luego el cuarto y tuvimos que ellos cortaron de varias partes de su cuerpo en cuanto de su cáncer. Pero después de unos 3 años, allí vi todo más estable, hasta que no era a punto de decir remisión, como ellos dicen, no era así, pero estable, no estaba avanzando el cáncer. Y ya ellos quitaron todo lo que era grande. Entonces, en esos 3 años, yo vi cómo mi esposo crecía, yo en cuanto de mi fe y en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en la familia y también con la familia de Dios. Era una prueba no solo para nosotros, pero era para la gente de Dios que estaba a nuestro alrededor, a ver a nosotros pasando eso y caminando con nosotros en eso. Y doy gracias a Dios por esa etapa de mi vida, en ver cuánto la familia de Dios allí apoyando a nosotros y nosotros animando a ellos, como la Biblia habla. Era un tiempo muy bonito para nosotros y en nuestra familia, aunque era muy difícil. Y yo puedo hablar por horas en cuanto de los milagros que Dios ha hecho, en cuanto de pagar de todo eso. Imagina cuánto cuesta tener cirugías así, allí seguidos, y como Dios proveó por toda parte. Y hasta hoy día yo miro como cómo sucedió eso. Wow. Solo Dios, Claro. era de Dios. Wow, qué bonito ver sus milagros de Dios, como Dios proveyó por todo lo que necesitaban y como Dios iba trabajando tanto en sus vidas, pero como dices también en la de la iglesia. Sí. Y moviendo en corazones. Imagino que había mucha gente que ahí estuvieron orando por ustedes y diciendo, Padre, por favor, ayúdales, ¿no? En todo lo que hacen.
Y por haber escuchado de que tenía cáncer y todo eso, me sorprendo de que entonces tu esposo no quiso solamente descansar o tomar un trabajo tranquilo en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Él no quiso, ¿verdad? No. Todavía él tenía un deseo. Exacto. Y su deseo era para la gente hispana. ¿Y cómo es que Dios les guió entonces después a venirse para Perú? Entonces, tengo que atrasar. Está bien. En de 16 años, Okay. en este momento, cuando justo hemos conocido uno a otro. Mi esposo y yo fuimos parte de un grupo de jóvenes que fui a México para un viaje misionero. Y fue muy, muy bonita ese tiempo ahí en México, pero algún día el grupo estaba en ¿cómo se llama? Una iglesia católica y la basílica, creo, que está en el centro de México. No recuerdo bien cómo se llama, pero justo hemos ido allí solo para ver y sí, wow, qué bonita iglesia, que todo cubrido en oro. Wow. Era un lugar muy hermoso, pero qué tristeza, porque afuera todos los pobres allí pidiendo y entramos allí todo ese dinero y estaba como, wow, qué triste. Pero de todos modos, mi esposo estaba allí solo al frente, allí en el altar de la iglesia católica, y justo él escuchó la voz de Dios, del Espíritu Santo, y dijo, ¿quién va a decir al mundo hispana en cuanto de Cristo? ¿Quién? Y mi esposo en su corazón dijo, envía aquí, envía a mí. Pues en nuestra llegada, mi esposo era allí, enfocada en cuanto de me voy. Y él pensé al principio a ir a México. Entonces él estaba allí aprendiendo de castellano, allí en todo momento con un libro de las reglas, un libro de... Siempre, cuando yo miraba a él, estaba ahí leyendo. Esto es la regla y esto es... Mi esposo sabía de cada regla en español más que cualquier hispano que yo he conocido. Wow. Pero él puso diligente en aprender. Yo no cuento, pero él sí. Wow, y, qué bonito. Y entonces eso era en su corazón desde de ser un joven, de llegar al campo misionero. Y justo pasamos un tiempo cuando Dios cerró la puerta a él en cuanto de México. Y tuvimos que pasar este tiempo de otra vez dejar el control, decir, sí, Señor, lo que tú quieres, Dios, no mi voluntad, tu voluntad. Y hemos empezado nuestra vida ahí en Chicago, ahí con la gente hispana, mexicana, primariamente, ahí en Chicago. Pero sí, después de ser estable solo su cáncer, acercó a mi esposo el pastor y nos dijeron en cuanto de iniciar un equipo de misioneros en cualquier sitio del mundo hispano. En estos momentos hemos pensado, tal vez México, tal vez iremos a México, tal vez el sur de América, tal vez central, no sabiendo dónde va a plantar ese equipo. Y mi esposo inmediatamente, sí, porque para él en su corazón han todos estos 10 años creciendo este anhelo para ir al campo misionero. Y él tuvo que cada año, en verdad, cada año regresar con Dios. No, tu voluntad, no la mía. Voy a dejar en tu tiempo y lo que tú quieres, pero eso fue, sí, aumentando aún más en él. Entonces, él básicamente estuvo como esperando para poder ir al campo misionero, no sabiendo cuándo ni cómo, pero que por favor, Dios. Sí, qué entonces bonito. me acercó y me dijo, pastor, me pidió eso. Quiere que yo sea el líder para este equipo de misioneros. ¿Y qué piensas? Y wow, eso era una decisión muy grande para mí, porque yo tuve mi casa muy bonita en los Estados. De verdad, en realidad, la casa de mis sueños. Era exactamente lo que yo quería y yo era muy feliz con toda esa gente que hemos pasado tantas pruebas, tantas luchas, 10 años en el ministerio. Y yo estaba muy feliz, contenta allí. Y cuando me acercó acerca de eso, yo tuve como, wow, eso es mucha responsabilidad. Y yo con un poco de duda, claro. Y con mis 3 hijos,
todavía muy pequeños. Y Claro, chiquitines nomás. sí, sí, Ay, y ay, era mucho para mí, pero otra vez, yo llego al punto de decir, Dios, si es tu voluntad, no la mía, la tuya. Y yo voy a dejar eso en sus manos. Y sí, decidimos a tomar ese reto. Wow. En cuanto de eso, entonces, vendido todo de lo que tenía y nosotros empezaron ahí nuestros viajes de deputación, de Claro. levantar fondos Ajá. para ir al campo misionero. Qué bonito, eso es algo impactante, para mí algo muy bonito, algo difícil, ¿verdad? Pero algo que sigo escuchando en esta primera parte de este episodio es cómo estabas rendida a la voluntad de Dios. Muchas veces yo siento que es muy fácil que nosotras como cristianas cogemos lo que pensamos, lo que queremos, o esos son mis sueños, pero yo pensé que su plan para mí era así. Y no estamos dispuestas a abrir las manos y decir, entonces Dios, haz tu voluntad perfecta para mi vida. Sí. Pero cuántas veces que escucho y has dicho ahorita, ¿no? Creo que 4 veces ya has dicho que no mi voluntad, sino la tuya. Y qué bonito, porque es la misma oración que Jesús hizo en el huerto. Cuando estuvo orando, hablando con Dios, él no sentía que tenía la fuerza para ir a la cruz y morir. Pero qué bonito que tú también te has rendido a la voluntad de Dios y le has dejado guiarte como Él quisiera. De repente no como hubieras escogido, no exactamente lo que hubieras querido, pero que estabas dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Es algo muy grande y te agradezco de todo corazón. Y estoy feliz, queridas hermanas, que vamos a poder escuchar lo demás de su historia. Yo sé que tiene más para poder compartir con nosotras. Entonces, en el siguiente episodio vamos a escuchar a partir de qué pasó, ¿no? Cuando viniste a Perú y adelante, ¿verdad que sí? Perfecto. Entonces, muchas gracias por abrir tu corazón, por compartir con nosotras. Y hermanas, si ha sido de bendición para su vida, pon un like por ahí, danos tu comentario, pueden saludar a la hermana Cristi también, si gusten, y ahí ella también lo va a ver en la página. Y muchas gracias por ver este episodio. Nos vemos muy pronto. Bendiciones.